¿No os da la sensación de que tanto Barcelona como Real Madrid ya no dominan, ya no son capaces de ganar tanto en Europa? Y tampoco me parece que sean especialmente peores. Me parece que el fútbol europeo y el fútbol en general se está igualando. Y eso es lo más interesante de esto. Dentro vídeo. En los últimos años hemos visto cómo el Manchester City, el Paris Saint-Germain, en fin, ese tipo de equipos copan las grandes competiciones europeas, ¿no? La Champions League. De hecho, estamos hablando de dos de los últimos campeones de Europa, de la Champions. Estamos viendo cómo Real Madrid, sobre todo el Real Madrid, a pesar de que siempre digo lo mismo, parece que la Champions es una competición que le es muy proclive, pero estamos viendo como que ya no es tan ganador, a pesar de que hace un par de años sí que es cierto que ganó la Copa de Europa, pero ya no parece un equipo tan ganador, tan competitivo, a pesar de que eliminó al City. Ahora vamos a entrar en todo eso. Y al Barcelona lo mismo, a pesar de que es un equipo que ha conseguido competir, que ha llegado a cuartos de final, se eliminó le eliminó el Atlético de Madrid este año. El año pasado estuvo a punto de eliminar al Inter, estuvo a punto y estuvo bastante cerca de llegar a aquella final. Sin embargo, me da la sensación de que ya no son tan, vamos a ver cómo lo podemos decir, ya no son tan diferentes, ya no son tan capaces de ser dominadores en el fútbol europeo, estos dos equipos. Esa es una sensación. Luego podemos ir a los números y, como digo siempre, una cosa es la sensación y otra cosa es los números. Pero ambas partes tienen su importancia. Es decir, al final el fútbol no solamente son números, que son importantes, pero también son sensaciones, ¿no? Tenemos la sensación de que o Barcelona o Real Madrid están capacitados para ganar una Champions League. Sí, tenemos la sensación ahora mismo, siendo sinceros, de que pueden ganar entre ellos las próximas 5 o 6, no tanto. Tenemos la sensación, y esta es una sensación mía, una apreciación mía, una opinión mía, en la que es posible que no todos estén de acuerdo, en que hay equipos que se están igualando muchísimo más y que el fútbol europeo está muchísimo más igualado de lo que estaba hace 10 15 años. A mí me da que sí. Tengo aquí apuntado lo que yo quiero decir, porque no es que sean peores, ¿no? No, no creo que el fútbol español en sí esté metido en una crisis. De hecho, estamos viendo en semifinales al Atlético de Madrid, estamos viendo también en semifinales de la Conference al Rayo Vallecano, que es algo que yo creo que no se nos tiene que olvidar. Es decir, cuál es el comportamiento de los equipos españoles en Europa League o en Conference, que me parece que ahí también estamos pecando un poquito de darle poca importancia cuando realmente tiene bastante importancia esas competiciones, aunque estén, digamos, entre comillas, ideadas para otro tipo de clubes, no para clubes grandes, obviamente. Pero es cierto que yo no diría que el fútbol español, digamos, a nivel de clubes, y por supuesto tampoco a nivel de selección, pero ahora mismo esté en una especie de crisis. Tendríamos que ir ahondando un poquito en resultados, ver qué es lo que está pasando a nivel estructural, pero no parece que esté en una crisis de resultados. Sin embargo, no estamos viendo los mismos resultados que veíamos hace una década, ¿no? Que veíamos con ese Real Madrid-Barcelona, con Messi, Cristiano, etcétera, ¿no? Con quizás dos de los mejores equipos, que va a decir, de la historia. Y es muy posible que sea de la historia del fútbol. Ya no estamos viendo eso. ¿Por qué no estamos viendo eso? Quizás porque eran equipos irrepetibles. Quizás porque va a ser muy difícil que en cualquier sitio, tanto en España como en cualquier otro país, volvamos a ver un Barcelona como el de Messi, o volvamos a ver un Real Madrid como el de los Cristiano, etcétera. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y es algo que realmente es lo que me apetecía comentar en este vídeo, ¿no? Porque todo se está igualando. Y esto yo voy a partir hacia algo que mm, estoy seguro que vamos a ver en el Mundial también, ¿no? Que es que cada vez más los equipos que no son tan grandes trabajan mucho mejor. Es decir, no es lo mismo cómo trabajaba.
Vamos a poner un ejemplo, yo qué sé, un ejemplo tonto, ¿no? La selección de Arabia Saudí en el año 1994, por ejemplo, que jugaron aquel mundial, a cómo trabaja la selección de Arabia Saudí año 2022, que fue el año donde en el primer partido ganan Argentina, que fueron a la postre campeones del mundo. Es decir, ahora mismo ya todos los equipos están igualando por esa parte del trabajo, por esa parte de la táctica, por esa parte de tener en cuenta cuáles son sus mejores virtudes, y ahora mismo cada vez son más capaces de hacer daño a los mejores equipos. Y eso es algo que yo creo que hay que tener muy en cuenta. En primer lugar, eso ocurre con muchos equipos también a nivel de fútbol europeo. Equipos que no son sumamente grandes, pero que sí han sido capaces de hacer muy buenas campañas, ¿no? Me viene a la mente ahora mismo la Atalanta. Tuvo unos años con Gasperini, aunque es cierto que ahora ha bajado bastante el nivel, pero la Atalanta con Gasperini, incluso este año, ha llegado lejos en Champions League. O, por ejemplo, no sé, el Red Bull Salzburgo, el Red Bull Leipzig, perdón. El Salzburgo también está ahí, pero quizás con un nivel un poquito mejor, peor, ¿no? O más equipos. ¿Qué ha hecho este año el Bodo Glimt? ¿No? Un equipo de Noruega prácticamente desconocido, pero con una estructura tanto de club como una estructura tanto de juego bastante interesante. Y ha ganado a Manchester City este año en Champions, ha sido capaz de ganar en el Metropolitano, ha sido capaz de eliminar al Inter, entre otras cosas. Yo creo que ahí hay un buen melón, ¿no? Y luego tengo aquí apuntado el dinero nuevo, ¿no? Es cierto que ahora mismo estamos dentro del fútbol europeo con algo que no habíamos visto y que no teníamos hace 15 años, que son estos equipos estado, estos clubes estado, como el Paris Saint-Germain, como el Manchester City, este tipo de equipos que se han sumado a meter muchas estrellas, pero que ya no se trata solamente de meter dinero y meter estrellas, sino que lo que están haciendo, y llevan ya años haciéndolo, es meter mucho dinero en una estructura. Como estamos viendo en el Paris Saint-Germain ya no es una colección de estrellas, como sí que era hace unos cuantos años. Ahora mismo el Paris Saint-Germain es un equipo que a nivel estructura y a nivel de trabajo deportivo quizás está a un nivel un poquito más alto que los dos grandes de España, a mi juicio. Y eso es importante también. Así que ahora quiero hacer una pequeña reflexión porque creo que el fútbol en general se está igualando cada vez más. Esa es la sensación que yo tengo. Cada vez más son las posibilidades de que veamos distintos equipos ganar distintas competiciones. Me da la sensación de que vamos hacia eso, de que en los próximos años podremos ver un mundial ganado por una selección con la que ahora mismo no contamos, que podamos ver alguna Champions ganada por algún equipo de los que ahora a lo mejor no contamos tanto. Me parece que hacia eso vamos a ir. Y es una buena noticia para el fútbol, porque vamos a volver a algo que ya ha pasado antes, que ya pasaba hace unas décadas, ¿no? Estoy recordando ahora mismo una Copa de Europa, una Champions ganada por el Estrella Roja, o cuando el Steaua de Bucarest ganó en su día la Copa de Europa, que en ese momento se llamaba Copa de Europa. Es decir, ese tipo de cosas que ahora mismo, en los últimos años, vemos como algo impensable, yo creo que vamos a volver a empezar a tener la posibilidad de empezar a volver a verlo. Y por razones completamente distintas a aquella época, ¿no? En aquellos años, muchas veces ese tipo de cosas venían porque clubs, sobre todo del este, tenían muy buenas plantillas, pero esos jugadores no podían salir por cuestiones políticas, por cuestiones económicas incluso, ¿no? Ahora sí ocurre, pero por otras razones distintas, ¿no? Porque esos equipos tienen trabajada mucho más
su forma de plantear los partidos, y eso hace que se terminan igualando mucho más los partidos, aunque jueguen frente a un Real Madrid, un Barcelona, un Manchester City, un grande, ¿no? Y me parece que es a donde vamos. Y me parece que era una reflexión que yo tenía ganas de hacer aquí, y me apetece que pongáis vosotros vuestra opinión. Me parece muy interesante saber qué es lo que estáis pensando al respecto. Si pensáis que esto va hacia algo que se asemeja más a distintos campeones, porque digamos que la economía, al tener la tecnología, que por cierto tengo pendiente hacer un vídeo que creo puede ser muy interesante, de qué es lo que está pasando realmente con la inteligencia artificial en el mundo del fútbol, porque creo que es algo que os va a sorprender a muchos y va a hacer que entendáis mucho mejor el por qué pienso esto. Así que nada, déjame abajo tu opinión, déjame lo que piensas, si crees que va a pasar lo que yo creo que va a terminar pasando dentro del fútbol, por lo menos del fútbol europeo y del fútbol mundial a nivel de selecciones, de grandes campeonatos mundiales, Eurocopas, incluso Copas América también, o crees que no, que vamos hacia otro tipo de cosas. Cualquiera de las opiniones son leídas y seguro que aprendemos mucho todos. Nada más por el momento, vamos a dejar el vídeo aquí, no sin antes decirte que te suscribas al canal, que me ayudes con este proyecto, si te apetece, y que nada, que estamos por aquí subiendo vídeos todos los días. Nos vemos dentro de muy poco. Adiós.